Hoy vamos a comenzar el curso de microbiología. Vamos a comenzar con lo que son generalidades de bacterias, así que bueno, después vamos a continuar con lo que son hongos, virus y por último parásitos. Para comenzar vamos a decir qué voy a hacer con las bacterias, porque está bien, existen, pero yo tengo que estudiarlas. Para poder estudiarlas, en cierta forma tengo que verlas. Obviamente las voy a ver a nivel microscópico porque no son gigantes, son muy pequeñas, pero se hacen dos cosas generalmente. Hay muchos tipos de técnicas para poder estudiarlas que las vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero lo más importante es entender que tienen una morfología y una tinción Gram. La tinción Gram, como vamos a ver ahora en la siguiente parte, es una forma en la que le damos color a estas bacterias para clasificarlas si son Gram positivo o Gram negativo. Se le puso este nombre por justamente el inventor de esta técnica, pero lo importante en sí es saber que si justamente se tiñe y es positiva para Gram, significa que tiene una pared celular gruesa, es decir, formada por mucho peptidoglicano, es decir, por mureína. Ahora vamos a ir desglosando todo esto y pasándolo a español. Y si es negativa, vamos a ver que justamente tiene una muy delgada capa de su pared celular, o sea, su pared celular es muy delgada, por lo cual justamente no adquiere esta tinción. Entonces, yo lo que voy a agarrar es con una anza, como si fuera con una pincita, agarrar una pequeña muestra de esta bacteria que quiero estudiar. Por ejemplo, vamos a decir, yo tengo un paciente que tengo sospecha de que tiene cierto tipo de bacteria en su piel. Vamos a dar un caso hipotético, después vamos a ir viendo que no es tan así, pero para que a grandes rasgos, total es la clase 1. Voy a agarrar justamente una pequeña muestra, por ejemplo con un hisopo, y voy a poder estudiarla, como se le dice a veces, en fresco, que es sin ninguna tinción. Simplemente la pongo en microscopio para ver si puedo encontrar algo, y después tiñéndola. Tiñéndola sería, bueno, justamente esa muestra la pongo sobre un portaobjetos, como vemos acá. Estos pequeños que tengo acá son portaobjetos, justo elegí el peor color, pero son unos pequeños vidrios. Si vieron histología los han usado, así que bueno, son los de tenemos los preparados histológicos. Y los fijo justamente con calor, desde abajo del portaobjetos, o sea, del lado opuesto donde tengo mi muestra. Vamos a decir, tengo acá el portaobjetos, tengo de acá arriba mis bacterias, acá abajo le doy calor. ¿Para qué? Le hago un par de pasajes sobre calor para que se fijen, para que se adhieran a esta justamente superficie o este vidrio. Después, como hice acá este dibujito de acá abajo, primero le voy a echar cristal violeta, o violeta de genciana también se le puede decir. Es justamente un colorante, se lo aplico por ejemplo 30, 60 segundos, depende de cada lugar, puede variar esto. Y justamente es el primer color. Este color es el que van a adquirir las bacterias que son Gram positivas. ¿Por qué? A grandes rasgos quédense con el concepto de que si la pared es muy gruesa, va a poder perforar toda la pared de este color, y cuando ya le haga los lavados, por ejemplo con la solución yodada y el alcohol, va a cerrar justamente los poros que tiene. Entonces no va a adquirir el segundo colorante y no lo va a perder al primero. Entonces quédense como con esa idea en mente. Después puedo subir un video donde entremos en detalles de cómo se hace exactamente y cuál es el criterio y por qué pasa todo esto. Pero a grandes rasgos quiero que se queden con que las que son positivas se van a quedar con el primer color, porque justamente son positivas, reaccionan con el primer color. Después de usar el primer colorante, bueno, agarro y agrego yodo, o yodo, como quieran decirle, después alcohol, y después agrego el segundo colorante, la azafranina, que se le dice contraste. ¿Por qué se le dice contraste? Porque justamente va a teñir todo lo no teñido, o va a tincionar o a pintar todo lo que no se tiñó con el primer colorante. En este caso, las bacterias Gram negativas, que obviamente al ser negativas no se tiñeron con el violeta de genciana o cristal violeta, no se tiñeron con el primer color, se van a teñir con safranina, que es un colorante rosa. Entonces, estas son justamente las que van a ser Gram negativo. Y después enjuago y ya bueno, puedo usar mi muestra. Acá, como se puede ver, las positivas van a tomar el primer color. Recuerden que era violeta de genciana, cristal violeta, no importa, las positivas son violetas, más allá de si es genciana, cristal, no importa, violeta. En vez, las negativas, si se fijan, son rosa, que es por el colorante safranina. Sí, ya sé que es un poco bastante similar, violeta y rosa, muchas veces yo me he confundido con eso, pero después de un cierto tiempo ya te terminas acostumbrando.
Más si repasas la técnica vas a recordar los nombres. Además, a mí me pasa que ahora les voy a dar un ejemplo con unos cocos que a mí me han ayudado bastante a recordar, digamos, esto. Bueno, hablando de eso, ya vimos que se pueden teñir y entonces ya las puedo clasificar de dos formas. Las puedo clasificar si son positivas o negativas según la tinción de Gram. Y esto depende de qué tan gruesa esta pared que ellas posean. Después tenemos las formas. Las formas de coco son como justamente los cocos de la playa, son esféricos. El coco uno que a veces compra, no sé, en la playa de Brasil, esos. Los bacilos son más unos bastoncitos como los bastoncitos de quesos que te pedís junto a la cerveza, esos. Y los espirilos son como unos resortes estirados, como se puede ver acá, como puede ser la espiroqueta. Que la espiroqueta puede ser, por ejemplo, el treponema pallidum de la sífilis. Así que bueno, ya para darles unos ejemplos. Los bacilos pueden ser justamente un clostridium, por ejemplo el tétanos, la Clostridium tetani, es un ejemplo que justamente es bastante conocida. Algunos, supongo que todos se dieron alguna vez una inyección, alguna vacuna por justamente la antitetánica. Pero bueno, hay justamente más ejemplos, como el Clostridium botulinum, que es justamente ese que ponemos en la piel para tener, digamos, es el botox que nos ponemos en la piel para tener la piel más tersa, por así decir. Y bueno, los cocos a mí me ayudan a recordar lo anterior que yo había dicho sobre estos colorantes. Me ayuda a recordar esto. ¿Por qué? Porque la primera bacteria que vamos a ver, no en este video, porque no va a entrar, pero sí en el video siguiente, es el Staphylococcus aureus. Lo voy a escribir acá. Staphylococcus aureus. Estafilococo es la familia, además ya me dice la morfología, y aureus significa en latín oro, si no me equivoco, o dorado, pero estoy casi seguro que es oro. ¿Por qué? Bueno, porque en ciertas tinciones y en ciertas pruebas, que vamos a ver después cuando veamos esa bacteria, se tiñen de forma dorada, entonces dan justamente como si fuera una bacteria de oro. Pero más allá de eso, lo que me importa es que recuerden, la primera bacteria que vamos a ver es el Staphylococcus aureus. Como la primera que vamos a ver va a ser positiva, es la primera que vemos siempre, es Staphylococcus aureus, porque tiene de todo, tiene lo que se les ocurra, tiene una pared celular completa, tiene toxinas, tiene hemolicinas, tiene factores de virulencia, tiene cápsulas, flagelo, pili, tiene todo. Entonces, como para que puedas en la primera bacteria entender cómo funciona la bacteria con todas sus cosas y que hace cada cosa. Entonces, recordando esto, el estafilococo va a ser gram positivo o gram negativo. Y sí, gram positivo, por lo que acabo de explicar. Y el estafilococo, como son esféricos, justamente, son cocos, tienen forma esférica y aparte tienen una característica muy puntual los estafilococos. Es que se agrupan en forma de racimo de uva. ¿Qué color tiene el racimo de uva o qué color tiene una uva? Sí, violeta. Justamente morado, violeta. Entonces recuerden, positivos son como las uvas, igual que el estafilococo. Entonces ya es una forma de recordarlo. Yo más o menos lo suelo recordar con eso. Estafilococo es como una uva. Son esféricos y son morados, violetas. Entonces yo sé que los estafilococos son positivos, por lo cual todas las bacterias gram positivas son violetas y todas las negativas por descarte son rosas. Quizás un poco agarrado con los pelos, pero bueno, ya vamos recordando ejemplos y datos para las siguientes clases. Después, los cocos, bacilos y espiroquetas se pueden agrupar de diferentes formas. Por ejemplo, los cocos pueden ser cocos diplococos, que son cocos agrupados de a dos. Pueden ser, por ejemplo, en cadenas, como podemos ver en algunos casos de streptococos. O podemos ver, por ejemplo, bacilos solos, diplobacilos, que son bacilos agregados, entre otras cosas. Y ahora hablando sobre características. Perdonen el ruido, justo pasaba un camión, por eso pausé el video. Así que bueno, continuando con las características de bacterias, vamos a ver que el ADN cromosómico o el ADN que tienen estas bacterias es un poco diferente que el ADN de nuestras células eucariotas. Entonces, primero recordemos que son procariotas y después tienen una sola molécula de ADN, que es de doble cadena, o sea, vamos a decir que tiene justamente su complementaria y no se encuentra en el
justamente, digamos, en un núcleo como puede encontrarse en las células eucariotas, sino que se encuentra en una zona del citoplasma llamada nucleoide, pero que no está encerrada como puede pasar en el núcleo en las células nuestras. Después vamos a encontrar ARN mitocondrial, ribosomas para sintetizar sus proteínas, plásmidos, que son una característica muy particular de estas bacterias. No se habla de ninguna bacteria en particular, sino en general, que es algo característico de las bacterias, que son otro tipo de ADN, son más cortos que el ADN cromosómico que tienen en sí, como el ADN propias de ellas, sino que son como unos ADN más cortitos, pero también son de doble cadena, son extracromosómicos, pero tienen genes que le dan ciertas cosas a favor, como por ejemplo resistencia a antibióticos, justamente como islas de patogenicidad, etc. Después tengo la pared celular alrededor, que sería todo esto que tengo acá, por ejemplo. En este caso, sí sería eso, pues estoy viendo que tiene este dibujito, porque no es mío. Esta pared celular, digamos, está compuesta por peptidoglicanos. Después vamos a ver, justamente cuando veamos un video hablando puntualmente de la tinción de Gram, vamos a agregar un par de detalles sobre la pared, también sobre qué tienen, digamos, las gram negativas, como los polisacáridos, etc. Pero bueno, la pared celular, digamos, quiero que queden con un concepto. Las positivas y las negativas también, ambas tienen peptidoglicanos. La diferencia es que quizás las gram negativas tienen una o dos capas, y en vez las positivas tienen un montón de capas, quizás 20, 30 capas. Entonces esa es la diferencia. Una tiene una capa y otra tiene un montón de capas. Por eso justamente una vez que penetró ahí, el color es difícil que lo pierda. En vez la otra, como entra, puede salir. Y este peptidoglicano está formado por una proteína llamada mureína. Aparte vamos a ver diferentes ácidos teicoicos, lipoteicoicos, que bueno, vamos a ir viendo. Algunos tienen factores de adhesión, otros se encargan de unirse a componentes de las células, otros se encargan, digamos, de generar respuesta inmunitaria para dar daño en el cuerpo, justamente en el huésped. Y las gram negativas tienen algo. Las negativas, quiero que se acuerden esto, las negativas tienen lipopolisacárido, que es una endotoxina. ¿Qué significa endotoxina? ¿Que me va a envenenar si tengo esa bacteria? No. Lo que hace es justamente liberar una toxina cuando la bacteria... Algunos libros dicen que cuando se divide, pero todos están de acuerdo que es cuando la bacteria muere. Cuando la bacteria hace lisis, cuando la bacteria justamente es destruida, ahí libera esta endotoxina porque es parte de su estructura, así que no la puede liberar por liberar como si fuera, no sé, una proteína extracelular. Entonces ahí se libera y justamente son pirógenas, generan aumento de la temperatura y aparte justamente aumentan y generan justamente liberación de citoquinas, dando justamente una respuesta inmunológica e inflamatoria. Después vamos a tener un espacio periplásmico, que estas también se dan en las gram negativas, que es un espacio entre justamente la membrana plasmática. Entonces acá tengo la membrana plasmática y acá la pared celular, que es de una sola capa porque es negativa. Este espacio es el espacio periplásmico, donde hay algunas enzimas y más que nada tiene una función de amortiguar el pH, la presión osmótica. Después las bacterias también tienen, todas, tanto las positivas y negativas, pero no es que todas tienen esto, sino que algunas positivas y algunas negativas. Después vamos a ir viendo cada caso puntualmente, si tienen o no tienen esto. Por ejemplo, los estafilococos no tienen flagelo, pero el Clostridium tetani sí tienen justamente flagelos. El flagelo, ¿qué va a hacer? Es, por ejemplo, vamos a decir que Clostridium tetani es como una colita, como si fuera el espermatozoide. Bueno, lo mismo, es un flagelo para poder moverse e impulsarse y poder moverse a diferentes sitios. Después tiene pilis, vamos a decir que son así, son pelitos, que lo que van a hacer es justamente tener una función sexual, es decir, van a interactuar con otro pili de otra bacteria y puede ser un intercambio de material genético. Por ejemplo, agarrar y enviarle un plásmido que tenga información sobre una toxina, sobre justamente resistencia a un antibiótico, etc. Por ejemplo, el estafilococo tiene pilis y justamente les favorece... No tiene pilis, ignoren lo que acabo de decir, no tiene pilis. Pero bueno, justamente el Escherichia coli sí, y gracias a esos pilis puede justamente recepcionar diferentes informaciones para poder tener la toxina similgiga. Así que bueno... fimbrias, que también son como otros pelitos, pero estos pelitos diferentes lo que hacen es
adherirse, es decir, yo tengo acá una célula y estos pelitos lo que hacen es como que se pegue a esta célula para que no se suelte. Con estas fimbrias, por ejemplo, puedo colonizar diferentes estructuras, como por ejemplo unas vías urinarias, para que se pegue ahí y que no la arrastre la orina, por ejemplo. Y después algunas tienen una cápsula, vamos a poner un color, en realidad uso amarillo generalmente para la cápsula, así que ya desde ahora lo vamos a ir acostumbrando a eso. Tiene una cápsula, que la cápsula es un gel hidrofílico, o sea, es depende de cada bacteria en realidad, pero muchas, lo que tiene como característica es ser o generar, digamos, una hidrofilicidad, es decir, repeler el agua, y por lo cual, digamos, esto va a generarle una dificultad al cuerpo para poder reconocerlas, a la vez que también muchas veces están compuestas por componentes propios como ácido siálico, entre otros componentes, para que si hay, no sé, por ejemplo, un macrófago, una célula dendrítica, reconozcan estructuras que son también propias de nuestro cuerpo y entonces no la puedan fagocitar. Generalmente las bacterias que tienen cápsulas suelen ser mucho más peligrosas para nosotros porque pueden generar, por ejemplo, meningitis, encefalitis, patologías más de diseminación también por sangre, como sepsis, porque, digamos, no la pueden reconocer en la circulación o poder fagocitarla y les dificulta más justamente esta tarea inmunitaria a estas células. Así que bueno. Y después vamos a ver un poco de metabolismo. Esto es bastante sencillo, ya estamos casi terminando, aunque vamos por la mitad de las diapos. Lo siguiente es lo más cortito, así que son 2 segundos. Metabolismo, vamos a decir que hay 2 palabras, estricto o facultativo. Estricto es que solamente es eso, y facultativo es, puedo ser ambas. Y hay 2 cosas, aerobio y anaerobio. Esto ya lo sabemos de biología. Aerobio es oxígeno, entonces son son bacterias que respiran. Tienen justamente un metabolismo oxidativo porque tienen diferentes enzimas, superóxido dismutasa o catalasa, que lo que hacen es justamente permitirles soportar especies reactivas de oxígeno y que justamente estas especies reactivas de oxígeno, como digo, no le hagan daño. Entonces pueden usar respiración, digamos. Y soportan medios, digamos, que tengan oxígeno, como puede ser el pulmón, por dar un ejemplo sencillo. Y después las anaerobias hacen justamente fermentación a partir, digamos, de azúcares, por ejemplo glucosa, generando cambios de pH, digamos, porque están fermentando azúcares. Acá hay un montón de ejemplos, pero vamos a decir, digamos, los Clostridium suelen ser, digamos, anaerobios, por ejemplo, pero hay un montón facultativos que pueden ser tanto aerobios como anaerobios. Son un montón de bacterias, vamos a ver, hay millones. Y después hay una que acá no agregué, que es microaerófilo, que vamos a ver, solamente hay 2 bacterias que vamos a estudiar en este curso que tienen esta característica, pero es que viven requieren oxígeno, pero requieren cantidades muy mínimas de oxígeno, o sea, no pueden estar en cualquier parte. Si no estoy mal, el Helicobacter pylori es una justamente de las que genera, digamos, las úlceras pépticas en el estómago. Entonces requiere una concentración muy baja de oxígeno, pero requiere un poco de oxígeno. Así que bueno, entonces si yo te digo es aerobio estricto, ¿qué usa? Oxígeno. Pero ¿puede fermentar? No, dije estricto, estrictamente aerobio, solo usa oxígeno. Y si digo estrictamente anaerobio, solamente fermenta glúcidos. Y si te digo facultativo, bueno, ahí ya depende, puede depender cuáles son los nutrientes o justamente el medio en el que está. Entonces puede usar oxígeno, puede fermentar. Hay algo, digamos, que se llama efecto Pasteur, es que si tiene ambas va a preferir justamente el metabolismo aerobio, pero bueno, es una característica. Después la transmisión horizontal de genes es esto que dice acá. La transformación, hay 3 tipos de transmisión horizontal de genes, es decir, sin justamente darle estos genes a una descendencia, sino que es horizontal, o sea, no es de una bacteria a sus hijas, sino de una bacteria a otra bacteria, por ejemplo, o digamos, comunicación entre las bacterias, etc. Transformación, que es capturar ADN libre, es decir, acá hay una bacteria y encontró ADN libre, que quizás era de otra bacteria que fue asesinada, etc. y lo captura. Y listo, se transforma, justamente se hace competente y procesa y lo integra a su ADN. Conjugación es por los pilis. Las bacterias se acercan
contactan sus pilis y se envían a través de sus pilis, que tienen como unos canales por dentro, esos plásmidos que tenían justamente ADN extracromosómico que había mencionado. La transducción es por medio de un bacteriófago, que es un parásito justamente intracelular obligado, que lo que va a hacer es como picarlo, para así decir, y transmitirle esos genes. Y eso sería, por ahora sería todo eso. Vamos a continuar con el siguiente video en unos días, así que espero que les sea de utilidad. Recuerden que también hacemos cursos más especializados y clases particulares, así que bueno, síganos en el Instagram que va a estar en la descripción y suscríbanse y denle like.